Hola, jóvenes, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, se escucha. Ok, seguro, gracias a la confirmación. Bien, en 2 minutitos iniciamos. Bien, hola, jóvenes, buenos días, buenos días. Vamos a iniciar esta sesión virtual. Luego ya de haber pasado nuestras actividades de aniversario. Agradecemos en principio a los compañeros, a todos los compañeros que han ido participando activamente en estas actividades. ¿Por qué? Porque eso da realce, ¿no? Da realce a la comisión organizadora. En realidad son actividades bastante trabajosas y es bueno aprender de ello, ¿no? Porque eso, como decíamos en algún momento, es tomar decisiones en cada instante donde a veces no sale de acuerdo a lo planificado, ¿no? Entonces ahí la participación activa de cada uno de ustedes ha sido trascendental, ¿no? Y en algún momento también va a estar en manos de ustedes las actividades de aniversario, que si no me equivoco es de aquí a 2 años, en lo cual que también se hace, ¿no? La extensiva, la invitación que vayamos siempre programando con tiempo. Muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario antes de iniciar nuestra sesión el día de hoy. Correcto. Entonces iniciamos nuestra sesión, la sesión anterior, la sesión de la clase 11. Todavía nos faltaba hablar un poquito sobre el tema de los caudales y la forma de cómo medir los caudales. La forma de cómo medir los caudales en realidad es diverso y variado. Diverso en el sentido de que no todos los cuerpos de agua tienen la misma característica o condición. Entonces, bajo esa perspectiva resulta pues importante saber cómo manejar, ¿no?, esos detalles, debido a que nos encontraríamos en alguna ocasión con algún tipo de río, manantial, cauce, en fin, donde tengamos que hacer las medidas de agua. Entonces, ya habíamos hablado sobre esta forma de hacer mediciones del caudal mediante un aforo de flotadores. Esto era el conjunto de forma como hacer nosotros el proceso de medición de los caudales, ¿no? Nos encontramos ante estas circunstancias, nos encontramos ante estos tipos de caudal,
nos encontramos frente a estos aspectos. Entonces, resulta importante saber, pues, cómo hacer los procesos de medición. Ya en este acápite nosotros decíamos que se debe tener ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de poder llevar a cabo este tipo de metodología. ¿Por qué? Porque este tipo de aforo no se sujeta a otro tipo de condiciones. Entonces, las condiciones sobre las cuales se debe realizar este proceso, desde luego, son condiciones de cauces que tengan condiciones de línea recta, cauces donde el flujo sea un flujo laminar, y adicionalmente podamos nosotros identificar un cauce uniforme. Entonces, bajo esas condiciones podemos utilizar el método del flotador. Sus ecuaciones, bueno, están en función a la velocidad, ¿no? Velocidad, que es distancia sobre tiempo, y luego hacer el cálculo del área. Entonces, bajo ese enfoque, resulta pues conveniente hacer uso de este tipo de medida. El otro proceso es el aforo volumétrico. El aforo volumétrico, Núñez Gómez, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, Núñez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son las condiciones para hacer un aforo volumétrico, Núñez? Le hicimos la sesión anterior, bueno, al respecto, nada, Rebeca. Sí, profesor, Vamos. ¿podría repetir, por favor? Te consultaba cuáles son las características o las condiciones para hacer un aforo volumétrico. Se necesita tener un tiempo adecuado y cantidad de material para poder sacar el aforo volumétrico. Ya, ok, gracias. Vamos a ver la participación de otro compañero, Herrera Arnold. Sí, profesor, ¿la misma pregunta? Sí, la misma pregunta, Arnold. Bueno, por lo que explicó la clase anterior, se hace ese aforo volumétrico más que todo en quebradas que no tengan mucho caudal. Lo que está haciendo ahí es recolectar el agua, ¿no?, que cae por un determinado tiempo y así hallar cuál es el volumen que se da. Ya, correcto, Herrera, gracias. Chinchay, buenos días. Buenos días, profesor. ¿La misma pregunta o otra? Sí, la misma consulta. Bueno, en el caso para el aforo volumétrico, las condiciones serían, no sé, saber cuán estable está el caudal, no, que no sea lo más uniforme posible, ¿no? Que sea estable. Eso es lo único que me queda. Ya, ok, Chinchay, gracias. Aliaga. ¿Está presente, Aliaga? Sí, ingeniero. ¿Cómo estás, Aliaga? La misma consulta, Aliaga. Sería medir cuánta agua ingresa en el recipiente, ¿no? El caudal y en cuánto tiempo, ¿no? Ya, sí, entonces está por ahí la
la visión de poder hacer este tipo de análisis, dado que el aforo volumétrico, como su mismo nombre lo indica, es medir volúmenes, ¿no? Y las características es, en efecto, cauces con poca cantidad de agua. Con poca cantidad de agua de tal manera pues que se pueda cubrir en un tiempo T el recojo del agua de este caudal. Entonces se recoge, se mide el tiempo y medimos el volumen, ¿no? Colocamos tiempo de inicio, retiramos tiempo final. Entonces lo que tenemos es volumen, V, volumen, en este caso será pues litros, ¿no? Sobre tiempos, en este caso será segundos. Entonces las condiciones es que deben ser caudales pequeños. Caudales que puedan ser recogidos en un determinado depósito manejable. No es posible pues colocar un cilindro, no podemos manejarlo. Entonces, que sea caudales pequeños, un poco difíciles de poder hacer otro tipo de medida, porque el recorrido, por ejemplo, es altamente desuniforme, ¿no? El agua viaja por aquí, por aquí, por aquí, y al final nosotros en todo caso vemos por dónde sale, luego le generamos algún ducto de salida. Entonces utilizamos ahí algunos materiales, recogemos acá el material para que solamente salga por un lugar y podamos medir volumen sobre tiempo, aforo volumétrico. Bien, en el aforo químico también habíamos ido conversando, a ver, vamos a ir contando por ahí en Cabrera, Amadeo. ¿Nos encuentra Cabrera? Faltó Callirgos. Sí, ingeniero, dígame. ¿Cómo estás, Callirgos? Buenos días. ¿Cuáles son las condiciones o características para poder hacer la medición de un aforo volumétrico? Digo, un aforo químico. No, ahora mismo no me recuerdo. No le podía responder. ¿Qué pasó? ¿No asististe a la sesión anterior? Sí, no asistí a la sesión anterior. Ponerse siempre al día, Colán, buenos días. ¿Dónde está Colán? ¿Dónde está Colán? González, Raúl. Sí, profesor, buenos días. Hola, González, se escucha bien bajito. González, ¿cuáles son las condiciones para hacer un aforo volumétrico? Consiste en que se vierte una sustancia en una parte inicial. No se te escucha mucho David, Raúl. Un poquito más fuerte tu volumen. A ver, ahí se escucha. Ya. Ya, lo que decía era que consiste en vertir una sustancia en una parte inicial del cauce y medir su concentración. Y de la misma manera medir la concentración en una parte final. Establecer una diferencia para saber la caudal del río. Básicamente. Ok, González. Bien, gracias. Perfecto. Vamos con Márquez, Alison. Márquez, buenos días. Buenos días, ingeniero.
A ver, cuéntanos, ¿qué condiciones debe tener el cauce de un río para hacer un aforo químico? Estabilidad con el trazador químico. No sé. Ahí, bueno, ahí en la PPT dice que debe ser homogénea. Puede ser flujo constante. ¿Algo más? No lo tengo muy claro. Bien. Ok, Márquez. Vamos con Quispe Paul. Quispe, buenos días. Buenos días, ingeniero. Cuéntanos, ¿cuáles son las condiciones que debe tener para hacer un aforo químico un cauce de agua? Como el borométrico, ese base el volumen, el químico sería en torno a la calidad del agua, a los parámetros como el pH y oxígeno, así, los metales que tiene. Puede ser mediante uso de metales. Ok. Soldevilla, Anita. Yo rectifico, profesor. Lo tenía en el registro físico. ¿Qué más está rectificado? Si me hace recordar Paul. Soldevilla, Huiza, Walter, ellos tres, por lo que recuerdo, que sí me informan. Huiza, ¿qué más? Y Walter Álvarez. El compañero al último, Walter. Perfecto, gracias. Bien, entonces, Torres Flores, Luis. Sí, profesor. Disculpe, ¿podría repetirme la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para hacer un aforo volumétrico? Un aforo volumétrico, un aforo químico. Disculpa el error. Aforo químico. Condiciones estables condiciones hidrológicas estables. Condiciones hidrológicas estables. ¿A Una qué te mezcla refieres con homogénea condiciones hidrológicas estables? que durante el tiempo en el que pues se está haciendo durante el aforo, que estas condiciones sean, por así decirlo, constantes, que no tengan un cambio brusco. En el tema de la medición, la mezcla. Ya, perfecto. Bien. Entonces, el proceso que deberíamos nosotros considerar para poder tener un aforo químico es el uso de ciertas sustancias químicas. Este es el río. Todo es el río. La direccionalidad es en esta direccionalidad. Y por lo visto son aguas turbulentas, ¿no? Suben, bajan, y es un río bastante ancho. La persona que va a hacer la medición está aquí al borde. Son ríos caudalosos, en fin.
Entonces, como su nombre lo indica, el aforo químico es un proceso del uso de sustancias químicas. Esas sustancias químicas podrían ser sustancias que no alteren las características ambientales. El caso, por ejemplo, de colorantes, el cloruro de sodio también es una sustancia que es fácil de detectar. Algunos fluorescentes, algunos materiales radioactivos poco impactantes en el ambiente, se coloca al inicio, se coloca en un punto de inicio, con una determinada cantidad de caudal. Entonces acá el grafiquito nos ilustra que este es el cauce del río, esta es la entrada de agua, la direccionalidad del flujo es esta, de tal manera que el caudal se va a mezclar con este caudal de ingreso con la sustancia que nosotros estamos añadiendo. De tal manera que podríamos nosotros aquí denominarle como caudal cero por la concentración cero. ¿Qué es la concentración? Es la sustancia que yo le estoy ingresando acá, ¿no? Puede ser cloruro de sodio. Entonces es conocido la cantidad de ingreso que voy generando a este cauce del río. Pero adicionalmente, el río tiene un caudal. O sea, yo estoy ingresándole un caudal, pero el río tiene un caudal y ese caudal podría tener esa sustancia que yo le estoy ingresando. Por lo tanto, hay que medir también su concentración inicial acá. Entonces, caudal con concentración, caudal con concentración. A la salida también tengo caudal con concentración 2, ¿no? Entonces las concentraciones aquí son medibles, ¿no? La concentración acá también cojo un vaso con un depósito de 1 litro, lo llevo al laboratorio, un depósito de 1 litro lo llevo al laboratorio para medir justamente la sustancia. Caudal aquí es conocido, caudal acá es desconocido, acá el caudal es la suma de estos dos caudales, por lo tanto tengo la segunda ecuación y la ecuación es manejable. Entonces todos los datos son conocidos excepto el caudal de ingreso. Y es ahí cuando yo puedo determinar la cantidad de agua que va circulando en este curso del río. Otro de los procesos para poder medir los cauces de agua es mediante correntómetros. Decíamos, nosotros tenemos correntómetros, ya lo hemos visto en laboratorio. Los correntómetros nos dan directamente la velocidad en un dispositivo. Acá, por ejemplo, el dispositivo digital está separado del correntómetro, ¿no? De la hélice, porque tiene una hélice. Entonces, en esta hélice se va registrando el número de vueltas. Cuando el correntómetro todavía no tiene un proceso de desarrollo tecnológico, hay que hacer otros mecanismos de medición de la velocidad, porque lo que queremos es justamente la velocidad, ¿no? El área es medible. El área vamos midiéndolo a lo largo del cauce del río y por lo tanto es factible de poder obtener esos datos. Sin embargo, lo que no podríamos tener es en tanto la velocidad de este flujo bastante discontinuo. Alguien diría, ok, podemos hacer acá una medición de flujo volumétrico, pero no es factible porque el caudal es bastante grande. Un flujo por flotadores tampoco, porque fíjese, el flotador viene por acá, entra aquí en este momento de un flujo turbulento y se detiene. Y si se detiene, lógicamente ya no podemos calcular la velocidad normal. Entonces, aquí podemos utilizar el químico. Sí es factible el químico. Sin embargo, por acá, por ejemplo, tenemos aguas lentas. Entonces, como hay aguas lentas, solamente acá la turbulencia, entonces no se va a mezclar de manera uniforme el agua.
Entonces, como no hay una mezcla uniforme del agua, acá es posible el uso de algunos otros instrumentos, por ejemplo, los correntómetros, que podríamos en algún momento encontrar un correntómetro que no tiene o no mide velocidad. Entonces, esos correntómetros nos miden la velocidad a través de una ecuación, ¿no? Esto también podemos nosotros conversado en clase, ¿no? Dependiendo del tipo de modelo, es un modelo cuya ecuación es esta de acá, dependiendo del número de vueltas de la hélice. Este es otro modelo, y en fin, hay diferentes modelos. Entonces, si no nos da la velocidad, hay que ir calculando de acuerdo al número de revoluciones por minuto que nos da el equipo. Luego hay que cambiar a revoluciones por segundo, y finalmente, pues, podemos calcular la velocidad. Una vez que calculamos la velocidad en determinados puntos, por ejemplo, acá tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, n puntos. Hemos calculado la velocidad en este punto, pero es en este punto. Lo que queremos es en este espacio. Entonces hay que hacer una semisuma, ¿no? Entre la velocidad de aquí con la velocidad de acá, semisuma. Ok, tenemos acá la velocidad y lo que nos faltaría es el área. Acá se aproxima el área a un triángulo. Y bueno, ya tenemos acá entonces velocidad por área caudal, caudal 1. De igual manera aquí, ¿no? Velocidad en esta línea, semisuma, ya tengo la velocidad para esta área. ¿Cuánto es esta área? Aquí este es un trapecio y podemos hacer el cálculo de este trapecio. Entonces voy a tener de igual manera área por velocidad, caudal 2, caudal 1, caudal 2, caudal 3, caudal 4, caudal n. La sumatoria de todos los caudales finalmente es el caudal de todo este curso de río. Entonces, este es adecuable para cursos de ríos bastante grandes, ¿no? Entonces, tenemos ahí un puente y quien hace el proceso de medición del caudal hace las mediciones dividiendo generalmente la longitud del río en 10 partes. Mide en 10 partes y bueno, la altitud ya lo determina a través de milímetros que están preestablecidos a lo largo de la longitud del río. Milímetros o en todo caso miligramos. Otro proceso para poder establecer, ¿no? Acá decíamos tenemos el correntómetro, sin embargo tenemos aquí otros equipos, un equipo de radar. Entonces este equipo de radar igual me da la velocidad, me da la velocidad del curso del río. Entonces si yo tengo velocidades, ¿no?, de los cauces por partes, ¿no?, porque no es lo mismo, por ejemplo, la velocidad en esta franja, no es lo mismo la velocidad en esta franja, tampoco en esta franja. Entonces, por espacios lo vamos clasificando, hacemos la lectura en el radar, ¿no? El radar lo que hace justamente es, no entra en contacto con el agua, ¿no? Es como un sistema de fotografía, radar de distancia, y va generándose la lectura acá en este equipo. Y vamos determinando la velocidad, igual, decíamos, el área es calculable. Ese es otro equipo. ¿De dónde obtenemos la data? Cuando nosotros no tenemos esa posibilidad de poder obtener esa información del CENAMI, ¿no? Sin embargo, en el CENAMI, en efecto, es un poco difícil de poder obtener esa medición, dado que las mediciones son en los cauces principales. A veces en los cauces aledaños no hay, y por lo tanto, pues hay que hacer esos procesos de medición mediante estos apoyos. Los caudales pueden ser mínimos, medios o máximos. Los caudales que generalmente nos entregan las instituciones son caudales medios, es decir, son caudales promedios. Hago una medición a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Sumo esos caudales y tengo el promedio diario.
Esos son los caudales que generalmente nos entregan a las instituciones. Pero a veces necesitamos caudales mínimos, los caudales más bajos. Entonces, esos caudales más bajos, ¿en qué época los podemos dar una lectura? Torres, Flores, David. No, ya participó Torres. Zulca, Eduardo. Buenos días. Buenos días, no, buenas tardes, ya son 12 y 2. Zulca. ¿No está Zulca? No está Zulca. Torres, Víctor. Tampoco no está, faltó. Sánchez, Mamán y Moisés. Buenos días, buenas tardes, ingeniero. Los caudales mínimos los podríamos encontrar en las épocas de estiaje, donde hay menos caudal del río. ¿Y en qué épocas son esas? Dependiendo del río, ¿no? En nuestro caso del río Rímac sería en el periodo de invierno, hay menos caudal. ¿El periodo de invierno a qué meses corresponde? Bueno, marzo hasta agosto. ¿Y en qué mes es la época de menor caudal, mayor estiaje? Perdón, no lo escuché bien. ¿En qué mes tenemos menor estiaje en este caso en el río Rímac, por ejemplo? No sé si logró escucharme. Bueno, los meses de menor estiaje, casi para todo el país, es en el mes de agosto. Ya, en los meses de agosto, septiembre, son las épocas de mayor estiaje. Los cauces de los ríos prácticamente llegan al mínimo. Entonces, esos son caudales mínimos. Y caudales máximos son justamente épocas en las cuales tenemos alta cantidad de caudal. Por ejemplo, en los meses de marzo. Marzo son las épocas de mayor cantidad de caudal, un caudal máximo, ¿no? Que en algún momento nosotros vimos, creo, si no me equivoco, caudales punta. Entonces, estos caudales punta se denominan así porque determinan la cantidad de caudal que a veces genera pues desbordes. Muy bien, entonces bajo esa mirada resulta importante generar estos tipos de caudales. Caudales medios son los que lo vamos a encontrar generalmente en las instituciones o de repente también en algunas otras entidades, y los otros datos es posible que tengamos la posibilidad de poder estar en el lugar correcto, en el momento correcto para poder hacer esa medición, ¿no? Caudales mínimos y máximos. Bien. A ver, ¿cuál es la aplicación entonces? Decíamos, la aplicación del curso es obtener los datos de caudales y aplicar la distribución
que ya cada uno de ustedes tiene un tipo de distribución. Distribución log normal de 2 parámetros, distribución log normal de 3 parámetros, distribución de valor extremo tipo 1 o distribución de Gamble, log Gamble, distribución tipo Pearson tipo 3 y distribución log Pearson tipo 3. Entonces a cada uno de ustedes se ha designado un tipo de distribución cuando estábamos estudiando tormentas. Entonces ahí se les indicó, ¿no? Hay que buscar la teoría, hay que buscar ahí 2 ejemplos y bueno, gran parte de los compañeros lo han hecho. Ahora lo que tendríamos que aplicar estas mismas ecuaciones, pero ya con datos reales a nuestra cuenca, aplicar la distribución que a cada uno de nosotros se nos ha encomendado. ¿Ok? Esa sería entonces la actividad para esta sesión. Al parecer creo que también se llegó a, ¿no? a poder explicar esta actividad. No sé si de repente se me pasó. Pero bueno. Bien, entonces no sé si hay consultas, aportes al respecto. Ingeniero, disculpe, con respecto a la tarea de presentar los avances la otra mañana, ¿hasta qué tema iba? Para mañana, a ver, al parecer recién estoy recordando que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos ido realizando. Entonces sería pues hasta esta parte, incluso de incluiría la parte de las distribuciones. Ya, a ver, vamos a hacer una consulta por aquí, a ver, vamos a colocar esto. Aquí. Luego tenemos esto de acá para presentar. Vamos a presentar algo rápido. Descargamos esto. Dejar la presentación. Y presentar aquí. Presentamos esta fotito. Esta fotito, por ejemplo, es una foto que en algún momento les había yo comentado que estamos en un grupo, ¿no? Nosotros los hidrólogos o los que nos hemos ido un tanto especializando en esta temática, tenemos un grupo que es la Asociación de Hidrología e Hidrogeología, el AIPA. Entonces ahí vamos compartiendo ciertos aspectos respecto a la investigación en hidrología, en hidrogeología, y vamos compartiendo también ciertos eventos. Eventos como por ejemplo ocurridos el día de ayer en Huancayo. Entonces, Huancayo no, Huánuco. Si alguien conoce Huánuco, Huánuco en realidad es un espacio medianamente plano, prácticamente plano, es decir, no hay mucha pendiente, de alguna manera tiene ciertas quebradas que se unen a Huánuco, pero ocurre que las características de la lluvia a veces no son predecibles o poco predecibles, lo que ocurrió también en Valencia.
Entonces, a pesar de que tenemos mucha tecnología, por lo visto la tecnología es aún todavía deficiente. Este es un típico de tormenta, esta es una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos las tormentas, decíamos las tormentas es producto o efecto de dos tipos de masas de aire, una masa de aire caliente o una masa de aire frío. Cuando las masas de aire frío tienen mayor velocidad, entonces empujan a las masas de aire caliente muy cercanas a la Tierra y por efecto de la temperatura, entonces rápidamente se condensan y van generando ahí copos de la formación del agrupamiento de las moléculas de agua formando gotas de agua. Junto a ello se generan descargas eléctricas, fuertes vientos, fuertes precipitaciones. Producto de esto es lo que se ha visto en Huánuco, ¿no? De fenómeno. Y tenemos aquí este fenómeno. A ver. Bien. Entonces, como podemos observar, es un fenómeno altamente inusual, ¿no? Observamos los diferentes tipos de materiales, un agua altamente turbia, con lodo, tablas, en fin. Y como decíamos, en realidad Huánuco es medianamente plano, pero tiene siempre sus zonas, ¿no? Sus zonas, a pesar de que esta zona de Huánuco es una zona con vegetación, y se presentan estos casos, ¿no? Entonces, una precipitación de este tipo de intensidad a nivel de Lima, donde no hay vegetación de soporte, donde gran parte de la población, mucha población se encuentra en pendientes y casi en los cauces de las quebradas secas, tendríamos un escenario peor, ¿no? A este evento, altamente peor. Entonces la pregunta aquí, si quisiéramos medir el caudal, la pregunta acá es, si quisiésemos medir el caudal, ¿qué tipo de El profesor se le fue justo la conexión. Ya, ok, ahora sí, nuevamente las disculpas del caso. Decíamos, tenemos ahí un evento de tal magnitud
un evento hidrológico inesperado, y eso es lo que se va acercando, ¿no? Entonces estamos, de aquí en adelante vamos a tener este tipo de situaciones, eventos un tanto inesperados que prácticamente nos encuentra desprevenidos y nos podría generar en el tipo de consecuencias. Entonces la consulta iba por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de aforo se podría hacer en estos casos? ¿Qué tipo de aforo? A ver, voluntarios. No puede ser volumétrico, pero puede ser que se mide a través de velocidad con el área. ¿Cuál? La velocidad con el área. La velocidad con el área. Pero no puede ser volumétrico debido a la... Bueno, que no es estable. Claro, volumétrico se descarta, ¿por qué? Porque es una tremenda cantidad de agua, ¿no? Nunca vamos a poder colocar ahí un depósito para llenar el agua y medir un tiempo. Se nos lleva prácticamente, ¿no? Entonces, volumétrico está descartado. Ya, perfecto. ¿Qué más podemos descartar? El químico. Una concentración química. Químico. Descartamos el químico. Ya. ¿Qué más podríamos descartar en todo caso? Vamos por la teoría de la falsación, ¿no? De Popper. Popper dice, para poder demostrar una investigación científica, lo que podemos hacer es argumentar la hipótesis nula. ¿Qué hace el flujo laminar, profesor? El flujo laminar turbulento con la fórmula del caudal. Flujo laminar. ¿Habrá ahí flujo laminar? No para mí. No hay flujo laminar, es altamente turbulento, ¿no? Existe una mezcla y lleva todo tipo de materiales. No es laminar. Descartamos ahí una metodología por aforo de flotadores. Aforo de flotadores no es posible. Aforo volumétrico tampoco. Aforo químico es posible. Un aforo químico, ¿no? Tener los materiales ahí previstos, ¿no? Sistema de una tubería. Medimos antes y medimos unas 2 cuadras abajo. Cogemos arriba, entonces medimos el caudal. Es una opción. Y el otro es también utilizar posiblemente un método de caudalímetro, que no lo hemos presentado acá, ¿no? Acá tenemos en la universidad nosotros tenemos un caudalímetro que ya nos da directamente los datos del caudal. Vamos a verlo en la próxima sesión, probablemente ahí en la universidad. Vamos a ver sobre el caudalímetro. Pero podría ser también utilizable este sistema, ¿no? Este equipo, pero con mucho cuidado. Profesor, ¿y el caudalómetro, creo que es ese, el caudalímetro? ¿No sería eso? O sea, medir la caudal con velocidad y el área. No sé, ¿eso o no es posible? No, eso es el correntómetro. El correntómetro. Claro, el uso del correntómetro también es factible, ¿no? Porque si nosotros observamos ahí en esa imagen,
resulta que el caudal es más o menos, diríamos, homogéneo, en el sentido de que no hay altibajos muy pronunciados. O sea, se observa la cantidad de agua, pero medianamente genera una línea casi horizontal del flujo de agua. Entonces hay una mezcla constante, pero no hay saltos, no hay saltos. O sea, ¿por qué se generan los saltos? Los saltos se generan porque hay una roca de distintos tamaños, y el agua toca y salta. Entonces ahí nos genera un flujo altamente turbulento. Entonces en este caso sí es factible utilizar un correntómetro, sí es factible utilizar un método químico, y también sí es factible utilizar un caudalímetro. 3 procedimientos. En ambas situaciones, en cada una de estas situaciones, es estar preparado. ¿Por qué preparado? Porque significa, pues, en principio, que deberíamos tener listo el material químico, ¿no? Y listo los depósitos. Por otro lado, tener listo ahí también tanto para el correntómetro como para el caudalímetro, una especie de puente, ¿no? Porque si entramos en el cauce, nos lleva. Entonces tiene que ser una especie de puente donde desde la parte superior podamos tener ahí el equipo y, lógicamente, el equipo consistente. Porque si colocamos ahí a una persona flaquita, se le quita el equipo, ¿no? Entonces tiene que ser, tiene que estar bien macizo el equipo. Pero es factible estos 3 tipos de métodos para poder hacer el proceso de medición del caudal. Este es un caudal, por ejemplo, punta, para esta quebrada. Entonces, fíjese, el tema de del sistema de gestión de riesgos ya no solamente abarca Lima. Lima, en efecto, es una situación altamente muy vulnerable porque no hay vegetación. La vegetación, de alguna manera, genera un poco de sustento. Y esta zona de Huánuco sí tiene vegetación. El hecho es que frente a este tema de altas precipitaciones, a veces arrasa con todo tipo de vegetación, ¿no? Saca de raíz, saca todo tipo de material. Pero aún así es menos, generaría, diría yo, menos efecto que en Lima. En Lima es totalmente desértico, no hay vegetación. Y si uno, pues, bueno, me imagino que ustedes también han ido caminando por la parte de los cerros, hay material desprendido. Todo el material es desprendido, al menos unos 5 o 10 centímetros es desprendido. Y rocas de diferente tamaño. Y las pendientes son altamente fuertes. Entonces, ese también puede ser un buen tema de investigación. Un buen tema que podríamos nosotros hacer, sería empezar a hacer investigación. ¿Ok? Muy bien, entonces por el día de hoy creo que nos quedamos ahí. Mañana estaríamos hablando sobre el análisis de descargas. En el análisis de descargas, ahí ya en base a los datos de caudales, por eso es importante tener estos datos de caudales, habría que hacer análisis para poder establecer probabilidades de caudales, probabilidades de cantidad de agua que pueda circular en un cauce. De igual manera, la probabilidad de almacenar una cierta cantidad de agua para embalses, para poder colocar una estructura, acumular el agua y generar, por ejemplo, energía eléctrica, y parte de esa agua utilizarlo para las actividades agrícolas. Y también poder determinar cantidades de caudales por probabilidades y porcentajes. Probabilidades y porcentajes caudales. ¿Ok?
Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, consulta, comentario. Bien, entonces nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Vamos a generar por ahí un nuevo link, ¿no? Una reunión para poder iniciar nuestra sesión en el horario que nos corresponde. Bien. Profesor, disculpe, Sí. sino que el grupo de la sección de hidrología preguntan acerca de las notas. ¿Cómo podría ser eso? Ya, para entregarle su examen lo vemos el día martes, ¿ya? Ahí les vamos a entregar su examen. ¿El día de mañana es clase o vamos a entregar un avance de trabajo? Solo sería el caudal o el modelo, ¿no? No, mañana tenemos dos cositas, o tres cositas. Uno es la clase del día 12, que es sobre análisis de caudales. Otro es sobre la presentación del avance del curso hasta caudales. Son 4. Otro es sobre este tema de las distribuciones y el otro es sobre el software. ¿Ya? Entonces hay 4 actividades que ir conversando mañana. ¿Ya? Las clases de análisis de descarga y las tareas. En la actividad hasta el tema de caudales, el tema de distribuciones y el tema del software. Ya, eso lo vamos a ir viendo mañana. No sé si hay dudas, consultas, comentarios. Y respecto a lo que sería la salida de campo, ¿cómo quedaría? Porque, bueno, hay 2 fechas establecidas que otros grupos van a salir. Sí, eso es otro tema que también nos ha complicado mucho por N situaciones, no lo hemos preveído en realidad. Por otro lado, yo tengo también salidas de campo ya a mi proyecto de investigación. No sé, estoy esperando la resolución de canal, porque tengo ahí un proyecto con 2 alumnos del 8º ciclo, sí, el 8º ciclo. Entonces, ahí tenemos tiempos, nos han dado tiempos para poder hacer una especie de informes y además los gastos que tenemos que generar por este proyecto. Entonces, todo eso también se nos va complicando al parecer. Vamos a ver si podemos de repente plantear por ahí alguna otra fecha. Ya por el momento lo dejamos estático. Ok, no sé si hay algún otro comentario. Bien, por el día de hoy entonces terminamos ahí nuestra sesión. Nos estamos viendo mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Profesor, cualquier cosita le voy comunicando por su chat de WhatsApp, su número. Sí, así es. Cualquier coordinación estamos ahí viendo el celular, ¿ya? Listo. Sí. Correcto.